Bendiciones, hermanos. Voy para el video 2 para continuar, ¿ok? Esta es la parte 2 para continuación. Dios nunca predestinó a las personas antes de la fundación del mundo para que algunos fueran salvos y otros no fueran salvos. Pablo no dice eso. Al contrario, el apóstol Pablo nos dice en Timoteo el deseo de Dios con todos los hombres en este mundo, comenzando con las autoridades. Pablo expresa que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento y que sean salvos. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres pecadores sean salvos y tengan un arrepentimiento. La única forma que el hombre se es condenado es que no haya creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no se trata, la predestinación no se trata de que Dios marque o elija o escoge antes de la fundación a algunos para que sean salvos y a otros no. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿dónde queda la obra redentora de Cristo? ¿Y para qué fue la obra redentora de Cristo? Y esa es la mentalidad de un calvinismo. Y ustedes me perdonan, discúlpenme, yo no soy de las personas que estoy demasiado arraigada en los reformadores, como Martín Lutero, como John Wesley o Juan Wesley en español, Jacobo Arminio y entre otros, ¿verdad? No. Los reformadores, la historia de los reformadores desde que se inició, Dios la permitió, y pongo la palabra permitió, solamente permitió, Dios la permitió, la etapa de los reformadores, para darle forma a lo que se había desformado, para darle forma a lo que se había desformado. ¿Y qué fue lo que fue desformado? ¿Qué fue lo que había sido desformado? El mensaje del Evangelio de Cristo. Y lo que deformó el Evangelio fue cuando vino Roma. Roma fue el que torció el mensaje de la obra redentora, cambiando el mensaje y añadiéndole obras. Y ahí entra pues lo que llamamos y conocemos como Martín Lutero. Martín Lutero fue un católico romano apostólico, un católico, vamos a decirlo así, donde Dios le reveló a Martín Lutero que el hombre es justificado y salvo por la fe y no por añadirle obras de la ley, obras ninguna. Y la revelación que tuvo Martín Lutero, pues Dios se lo reveló a él, que es bien parecido o casi idéntico o igual a lo que Dios le reveló a Pablo el apóstol. El hombre es salvo por la fe y no por las obras, ni las obras de la ley, ni sus propias obras tampoco. Y ahí fue cuando Martín Lutero dejó clavado en Roma las 90 tesis, expresando que a Roma que el hombre es justificado y salvo por la fe y no a través de un purgatorio ni a través de ninguna obra tampoco. Y a partir de ahí en adelante es cuando el mismo Roma le llamó a Martín Lutero protestante, porque protestó contra Roma. Y hoy en día muchos católicos llaman a las iglesias evangélicas protestantes también. De ahí salió la palabra protestante, a causa de Martín Lutero, porque muchos de Roma protestó, comenzando primero con Martín Lutero, por lo que Martín Lutero escribió las 90 tesis. ¿Ok? Entonces yo me voy un poquito más enfocado a Martín Lutero, porque Martín Lutero pues y Pablo pues piensan en lo mismo, que el hombre es justificado por la fe.
Pero bíblicamente la Biblia no habla nada de reformadores. Hay que ser claro en eso, ¿ok? La Biblia nada tiene que ver con la etapa de los reformadores. Ahora, muchos piensan que la predestinación es para que Dios llame, escoja, Dios conoce de antemano y Dios llama de antes de la fundación del mundo para que muchos hombres sean salvos y a otros no son salvos. ¿Y de dónde sacan ese pensamiento? Pues de aquí, leyendo Romanos 9, del 18 en adelante. Vamos a verlo aquí, ¿ok? Porque de Romanos 9, del 18 en adelante, ahí viene la forma de pensar de muchas personas, que son los calvinistas. Dice, de manera que Él muestra misericordia a quien Él quiere, y al que quiere endurece. Bueno, cuando Pablo dice endurece, Dios endureció a Israel. ¿Y por qué lo endureció? Porque Israel había rechazado al Mesías Jesús, había negado a Jesús. Israel dijo, no, este no es el Mesías. Nosotros estamos esperando el verdadero Mesías. Entonces muchos del pueblo judío habían rechazado al verdadero Mesías y el que lo rechaza no va a poder ser salvo. Y eso mismo lo vemos aquí en el contexto. Si leemos un poquito más al frente, comenzando el versículo 30 y 31, lo vemos aquí. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no corrían tras la justicia, alcanzaron la justicia, pero es la justicia por la fe. ¿Por qué razón Pablo habla de justicia? Porque la justicia por la ley nadie es salvo. Si Dios hiciera una elección, una predestinación bajo la justicia por la ley, hermano, nadie sería salvo. Nadie es salvo por la justicia por la ley, porque la ley es justo y le da la justicia a todos igual. Entonces eso mismo Pablo lo dice en el capítulo 3. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice Pablo, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La justicia por la ley, nadie es salvo. Todos son condenados. Si la justicia, si la predestinación y el preconocimiento que Pablo habla, el preconocimiento que en el griego es proginosco, si esa predestinación y ese preconocimiento de Dios y ese llamado que Dios hace para que todo el mundo sea salvo antes de la fundación del mundo, fuera por la justicia, por la ley, nadie sería salvo. Pero el hombre es salvo por la justicia, por la fe en la gracia, para que el hombre tenga la oportunidad y la libertad de elegir y escoger, porque Dios sabe que el hombre, aunque sea un pecador, tiene la libertad para escoger y elegir. Por lo tanto, no existe una predestinación y ningún preconocimiento, como Pablo lo expresa en Romanos 8, 29 y 30, donde se diga que Pablo está eligiendo y escogiendo, en Romanos 8, 29 y 30, donde se diga que Pablo está eligiendo y escogiendo, o bueno, no es Pablo, sino que Dios, donde Dios diga que está escogiendo y eligiendo a personas para que sean salvos, y algunos sí, a otros no. El que se condena no significa que fue elegido para condenación, no. Dios no habla de que Dios escogió a algunos para ser condenados. Eso no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. El que es condenado porque rechazó, negó y rechazó el mensaje del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Pablo habla. Eso es lo que Pablo habla. El que se condena es porque ha rechazado a Cristo.
y el mensaje del Evangelio. Esos son los que se condenan, pero Dios no vino a condenar. Juan habla que Él no vino a condenar al mundo, sino dice que Él vino para salvar a todos y que crean en Él. El que no ha creído es condenado, pero no significa que Dios marcó, no significa que Dios eligió de antemano, desde antes de la fundación del mundo, a algunos para salvación y a otros para condenación. Dios no hace eso. El plan de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación. El que lo rechace ya se condenó por rechazar. No es porque Dios escogió para que otros sean condenados. ¿Estás entendiendo? Pero ¿de dónde viene la mentalidad de un calvinista que piensa que Dios escoge a unos y a otros no? ¿De dónde viene esa mentalidad? Bueno, por una mala interpretación de Romanos 9, comenzando el versículo 18 en adelante, con esa mala interpretación. Dice Pablo en Romanos 9, 18 en adelante. De manera que Él muestra misericordia a quien Él quiere, y al que quiere endurece. Él muestra misericordia a quien Él quiere, y al que quiere endurece. Y es verdad, Dios endurece el corazón a aquellos que rechazan. ¿Y quienes rechazaron a Jesús? Pues muchos de los judíos. Muchos del pueblo de Israel fueron endurecidos por Dios. Dios endureció a un remanente del pueblo de israelita y a los judíos que muchos habían rechazado a Jesús y por eso no fueron salvos. Y eso no significa que fueron condenados, sino que el rechazo que aquí Pablo está hablando de este rechazo, se está refiriendo que Dios movió aparte al pueblo judío, lo echó aparte, pero no es que fue condenado, fue movido aparte, separado aparte, con la intención de que el plan de salvación llegue al resto del mundo, que son a los gentiles, para que los gentiles sigan siendo salvos. Significa que el plan de Dios no fue solamente a un remanente israelita. El plan de salvación fue para todos en general, comenzando primero para Israel y luego para los gentiles. Y eso mismo Pablo, según el contexto, lo expresa en el capítulo 1. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. El capítulo 1, versículos 16 y 17. Aquí está. Dice Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. En él, ya sea judíos primeramente, ¿ves? Judíos primeramente. Judíos. Él escoge a israelitas y a judíos o a judíos. Y luego Pablo dice, ya sea también a gentiles y a gentiles también. Y luego a los gentiles. Pero Dios no está haciendo prejuicio. Dios no está haciendo una elección porque a Él le da la gana escoger a unos sí, a otros no. La voluntad de Dios a través de la obra redentora es que todos fueran salvos. Antes de la cruz, antes de la muerte y la resurrección de Cristo, hubo una elección. Es cierto, Israel. Pero no significa que las demás naciones pecadoras, gentiles, no iban a ser salvos. La obra redentora no se basa en una elección de unos y otros no, es para todos igual. Y el amor de Cristo es para todos igual. Entonces muchos piensan que la predestinación es para que Dios escoja a unos sí y a otros no. La predestinación significa que desde antemano Dios escogió a un pueblo, a una nación, primero Israel. Pero todos aquellos que han creído a través de la obra redentora de la fe en un Salvador, esos son los que ya Dios conoció. Según el contexto de Pablo en Romanos 8, 29 y 30.
Cuando Pablo habla en Romanos 8, 29 y 30, vamos a leerlo una vez más. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a lo que antes conoció, los predestinó. Y luego cuando Pablo está hablando, según el contexto, vamos a analizar el contexto, que es el capítulo 9. Muévanse al capítulo 9, versículo 24. Pablo dice, los cuales somos nosotros los llamados, primero ellos, israelitas, no solamente los judíos, sino también los gentiles, que también son llamados, pero los gentiles son llamados por gracia. Es lo que Pablo menciona en el libro de Efesios. Cuando Pablo menciona en Efesios 2, 8 y 9, diciendo, ustedes son salvos, pero por gracia. Por gracia son ustedes salvos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque los gentiles sí hay un llamado para ser salvos, pero es por la fe. Y aunque para los judíos igualmente por la fe. Pero entendemos eso, entendemos que muchas personas piensan que la predestinación y Dios conoce. ¿A quién Dios conoció? Pues Dios conoció a aquellos, tanto así, comenzando con Israel o los judíos y luego con los gentiles. Dios conoció a aquellos que iban a creer. Pero es un creer por la fe en un Salvador. ¿Ok? Es en un Salvador. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. No se trata de que Dios hace preferencia y prejuicio de a unos sí y a otros no. Dios le da oportunidad a todo el mundo para ser salvo. El hombre que crea será salvo y el que no crea será condenado. ¿Ok? Es un peligro escuchar a muchas personas decir que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a unos sí y a otros no, sin la obra redentora de Cristo. Es un peligro, un peligro. Porque estas personas que piensan así tienen a muchas otras personas ya condenadas. Ellos son los salvos y a otras personas que son débiles en la iglesia, que están luchando con la concupiscencia de la carne. Estas personas que dicen que ellos son salvos, no ven salvo a otras personas. No la ven salvo, la ven condenado. Ellos mismos se ven salvos ellos, leyendo la predestinación que Pablo habla. Pero a otras personas ellos no la ven salvo, la ven condenada. Y Dios vino a salvar al más débil. Si leemos Mateo comenzando capítulo 5, la bienaventuranza, Mateo 5, del 1 en adelante, habla Jesús de la bienaventuranza. Vemos que Jesús se compadeció del más débil. Y el más débil para Dios, si ha creído, es salvo. Punto, se acabó. Así que no nos dejemos llevar por la predestinación, porque la predestinación es algo que Dios hizo, no es el hombre. Es Dios el que decide que el hombre sea salvo, pero la salvación está subordinada a la fe del pecador. Es más, para ser más claro, cuando Pablo habla de predestinación, lo que Pablo está hablando de predestinación, Dios está conociendo y predestinando no es a la iglesia. Escucha bien, no es a la iglesia, no es que Dios ve en un futuro a la iglesia salva, no señor. Dios está predestinando y justificando y preconocimiento, que es en el griego es proginosko, preconociendo a aquellos pecadores que han decidido creer en la fe en un Salvador. Esa es la predestinación que Pablo está mencionando. Dios está viendo un futuro a los pecadores que han decidido creer y lo ha conocido. Y a los que Él conoció, a esos pecadores que Él conoció, que han creído en Cristo, Él decide
predestinarlo y justificarlo y glorificarlo. Y glorificarlo. El contexto que Pablo habla de predestinación no es para la iglesia. No se dirige a una iglesia futura. Dios está predestinando, justificando, llamando a los pecadores a través del evangelio. Cuando Pablo menciona llamó, esa palabra llamó indica un llamado a través del evangelio. No es un llamado, te voy a llamar a ti para que tú seas salvo, sin necesidad que haya un salvador. No, Señor. El llamado, el contexto de llamó y los llamó, como dice Pablo, llamó, ese contexto llamó está dirigido al evangelio. El evangelio de Cristo hace un llamado al pecador. Y cuando Pablo dice conoció, Dios conoció al pecador que decidió creer. Pero Dios no está hablando en el libro de Romanos que Dios marcó a algunos para salvación por gusto, sino a través de un Salvador, Jesucristo. Que el pecador crea en Cristo. ¿Ok? Que el pecador crea en Cristo. Gloria a Dios. Bien amado, presenten sus comentarios y pues yo voy a estar leyendo los comentarios. ¿Ok? Voy a estar leyendo los comentarios. Vamos, comenta. Denle like al video y comenta. ¿Qué te parece, hermano? ¿Fuiste bendecido o no fuiste bendecido? Den su opinión en el nombre del Señor. Dios te bendiga y lo veremos en otro mensaje, si así Dios me lo permite. Bendiciones. ¿Ok?